Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Recordemos que en el día de ayer habíamos dado inicio al capítulo número 8 del Srimad Bhagavatam, titulado en esta traducción Las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Parishit. Y habíamos finalizado o habíamos pausado la lectura en el texto número 4, donde decía, citando las estrictas leyes del Todopoderoso y sus reacciones en los seres vivientes, el Señor Sri Krishna y los munis comenzaron a apaciguar a aquellos que estaban conmocionados y afectados. Recordemos que estábamos en el ambiente donde la familia de los Pándavas había realizado todos los cortejos fúnebres y rituales pertinentes que aparecen en las escrituras para estos casos de luto y muerte familiar. Y entonces habíamos visto que el Señor Krishna se mantenía allí con ellos en medio de todo este dolor, pero no como suprema personalidad de Dios, sino como familiar. O sea, era primo de Arjuna, era sobrino de la reina Kunti, y así que estaba en la familia. Por tanto, tenía un deber que cumplir, el deber como miembro de una familia, y por tanto tenía también una serie de sentimientos y una serie de, por decirlo así, de dolores también por los cuales transitar junto a la familia. Y ayer hablábamos sobre este misterio, cómo es que sucedía eso, y hablábamos de Yogamaya actuando, o sea, la energía interna del Señor actuando para que todo este comportamiento e identificación con el Señor en ese sentido fuera completamente creíble. Y entonces veíamos que después de acompañar en todos sus deberes según estaba prescrito, el Señor Krishna comenzó a apaciguar el dolor de sus familiares, citando diferentes cuestiones de las escrituras donde aparecen explicados todo este asunto de la muerte en este mundo, la ley del karma, las diferentes acciones y reacciones. O sea, no solo se quedó en el acompañamiento, sino que después pasó a la etapa del recordatorio, o sea, la instrucción trascendental o la instrucción espiritual mediante el recordatorio de algunos pasajes de los textos que eran bien conocidos por los Pándavas. Nosotros, por supuesto, con frecuencia nos quedamos en el acompañamiento y tratamos de simplemente hacer que la persona se sienta mejor, pero toda persona necesita un proceso de duelo. Algunos lo llevan de una forma u otros la llevan de otra, pero todas necesitan un proceso de duelo. Y es cuestión del tiempo, ¿verdad? Claro, hay circunstancias que se pasan mejor, si en familia o si en lugares armónicos se va pasando mejor, pero el Señor Krishna no simplemente deja a los Pándavas a que pasen el proceso de duelo con el tiempo, sino que en medio de este proceso de duelo, Él empieza a transmitir o a recordar conocimiento trascendental. Entonces el acompañamiento va después siendo
inyectado, por decirlo así, con un comportamiento de instrucción. Y esa es la cuestión del trascendentalista. Cuando hay conocimiento espiritual y uno quiere poco a poco que ciertas personas vayan comprendiendo o vayan recordando ese conocimiento o vayan viendo, que no es el caso de los Pándavas, vayan viendo que hay otra perspectiva de ir viendo el asunto poco a poco, entonces uno tiene el deber, o al menos las personas que están instruidas en ese sentido, tiene el deber de siempre dejar caer alguna gota de conocimiento trascendental, y después, en la medida de que alguien responda a esa gota, a ese alguien se le deja caer otras gotas en el transcurso del tiempo. Pero la instrucción sobre la perspectiva trascendental siempre, de una forma u otra, está allí en el comportamiento, en las palabras y en el pensamiento de aquella persona que está avanzando y que se está volviendo cada vez más relacionada con dicho conocimiento, en virtud de el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, y en virtud de las buenas compañías, o sea, sadhu sangha, o las compañías con aquellas personas que están muy adelantadas en ese sentido, y que sobre todo se les ha examinado en su comportamiento o en su conocimiento, o en las dos cosas, y se puede comprender que su adelanto es real, o sea, que no es simplemente hipocresía. Entonces vamos al texto número 5. Dice el texto número 5. El hábil Duryodhana y su bando usurparon astutamente el reino de Yudhishthira, quien no tenía ningún enemigo. Por la gracia del Señor, la recuperación se llevó a cabo, y los inescrupulosos reyes que se unieron a Duryodhana fueron matados por él. Otros también murieron, habiéndose disminuido la duración de sus vidas por haber manipulado ásperamente el cabello de la reina Draupadi. Aquí hace una sintaxis, ¿no?, de lo que sucedió en la batalla. Dice que el hábil Duryodhana, Duryodhana, era el príncipe malvado de los primos de los Pándavas, o sea, de los Kurus. Los Pándavas eran Kurus también, se le llamaban Kurus también, pero bueno, después que se separan de sus primos, se le llama simplemente Pándavas para identificarlos mejor, y los otros siguen llamándose Kurus, y el líder era Duryodhana, ya que su padre, el rey, era ciego, por tanto el que estaba liderando todo el ejército, y el mezquino, el que tenía mente mezquina y envidiosa y avariciosa, era Duryodhana. Dice que el hábil Duryodhana y su bando usurparon, o sea, robaron, quitaron astutamente. Astutamente es porque fue todo, sucedió en una partida de dados, o sea, de juegos de dados, donde ellos fueron engañando muy sutilmente con diferentes tipos de trampa a algunos de los Pándavas que estaban participando de ese juego en un ambiente familiar, cuando eso todavía los Pándavas y sus primos aparentemente se llevaban bien. Entonces dice que usurparon, o sea, hubieron apuestas, y en esa apuesta se hizo trampa, y entonces lo que estaba en apuesta era la herencia de los Pándavas, y los Pándavas la perdieron. Cualquiera persona podría preguntar también, bueno, ¿y qué hacían los Pándavas, verdad? Haciendo apuestas o apostando su reino en un juego de dados. Si eran devotos completamente puros, debemos considerar esto con suma atención y también con sumo cuidado, porque en el caso de los Pándavas, el Señor Supremo siempre está dirigiendo sus acciones, y aunque parezcan acciones completamente descarriadas, deben comprenderse como parte de la estrategia que se está diseñando para la ejecución de algún tipo de pasatiempo entre el Señor o los devotos. Estábamos iniciando Kali Yuga, ya se veían algunos signos de degradación, y entonces era necesario que de alguna forma la instrucción del Señor, o sea, el Bhagavad Gita, fuera de nuevo hablado.
Y entonces había que buscar esa manera. Y entonces la manera, aprovechando las circunstancias de Kali Yuga y la creciente degradación, era aprovechando esa misma Kali Yuga, o sea, a través de la degradación, crear el ambiente necesario donde de forma natural se presentara la oportunidad de hablar el conocimiento Bhagavad Gita. Entonces también por la propia Yoga Maya, que es la única que puede influir sobre los devotos puros del Señor, los Pándavas caen en una tentación, caen en un pensamiento de participar de apuestas y de juegos de dados. Y entonces allí, por supuesto, también su primo Duryodhana y los demás caen también en la tentación de hacer trampas de manera muy sutil, con el pensamiento de quitarles la tierra. Y lo logran. El Señor permite que eso suceda. Entonces los Pándavas se quedan sin tierra, son desterrados de hecho. Pasan mucho tiempo viviendo en el bosque. Disculpen. Mucho tiempo viviendo en el bosque y después los primos se vuelven más hostiles hasta que viene la guerra y en medio de la guerra se habla Bhagavad Gita. O sea, fíjense toda la trama de la historia. No es que los Pándavas simplemente fueron guiados por Maya para participar en un juego de dados, en una especie de casino, ¿no? Y hacer apuestas en función de su avaricia material o su lujuria de tipo material o su apego, no. Yoga Maya se encarga de nublar la inteligencia, sabiduría, la rectitud de los Pándavas que participaron en ese juego y los induce o inducen ellos el pensamiento de querer participar. Y así Yoga Maya, todo lo que tiene que ver con los pasatiempos del Señor es dirigido por Yoga Maya, por la energía interna o la energía espiritual del Señor. El devoto puro, y rectifico esta palabra, la ratifico. Devoto puro, estoy hablando del devoto puro, aquel que está completamente dependiendo del Señor. Nunca está bajo la jurisdicción de Yoga Maya, porque no se puede estar completamente en la presencia del Señor 100%, no se puede estar completamente refugiado en el Señor 100% como único refugio y al mismo tiempo ser víctima de Maya. Ahorita creo que dije la influencia de Yoga Maya, o sea, no se puede ser víctima de Maya, o sea, de la energía material. Por tanto, el devoto puro nunca es víctima de ella. Así que aun cuando el devoto puro está realizando actividades que desde el punto de vista de las escrituras incluso parecen que no están en concordancia con la rectitud del devoto, si este devoto se sigue manteniendo puro, debe entenderse que hay un propósito del Señor y que la energía espiritual está induciendo a este tipo de actuación. Entonces dice que usurparon astutamente el reino de Yudhishthira. O sea, Yudhishthira era el que se había quedado tras la muerte del rey Pandu, se había quedado como heredero, o sea, el mayor de los Pándavas. Dice de Yudhishthira aquí, quien no tenía ningún enemigo. O sea, Yudhishthira era tan bueno, era tan recto, tan conocedor de los procederes del Dharma, que él no tenía ningún enemigo y no veía a nadie como un enemigo. En su visión, todas las criaturas eran iguales y por tanto no había enemigo, era así de bondadoso. Bueno, le usurparon su reino. Entonces dice que por la gracia del Señor la recuperación se llevó a cabo, o sea, vino Kurukshetra. Y los inescrupulosos reyes que se unieron a Duryodhana fueron matados por él. O sea, por el propio Señor, por la propia misericordia del Señor. Yudhishthira y sus ejércitos acabaron con estos reyes inescrupulosos y malvados. Dice que otros también murieron, pero no por la cuestión de que les tocaba morir en la batalla, sino que murieron porque habiéndose disminuido la duración de sus vidas por haber manipulado ásperamente el cabello de la reina Draupadi. Draupadi, una de las esposas de los Pándavas, ¿verdad? Esta madre de los niños muertos. Pero bueno, antes que pasara esto de los niños, una de las trampas mezquinas de Duryodhana fue fue tomar
a Draupadi y tratar de desmoralizarla. La colocaron en medio de la asamblea de los grandes generales. Y allí en medio de la asamblea de los grandes generales, después que le dijeron, se refirieron a ellas con palabras muy ásperas. Era una joven muy hermosa, entonces trataron de quitarle el sari, o sea, quitarle la ropa, desnudarla. Y bueno, le tocaron el cabello y empezaron a quitarle el sari, pero ella no podía hacer nada, estaba en medio de tantos generales fuertes, y entonces ella, bueno, como todo devoto, ella simplemente se refugió en el Señor, y se explica que el Señor misericordiosamente asumió la forma de su sari, y por más tela que le quitaban del cuerpo, siempre quedaba más tela por quitar, y siempre quedaba más tela, o sea, el sari se hizo interminable, hasta que ellos comprendieron que era una cuestión del Señor, y entonces decidieron soltarla, o sea, cobraron un poco de lucidez y decidieron soltarla para no seguir buscando karmas o reacciones kármicas de orden negativa. Pero se explica una de las cosas que la cultura brahmínica protege es a la mujer, o sea, la cultura brahmínica protege a los brahmanas, protege a las vacas, protege a las mujeres, protege a los niños y también protege a los ancianos. Por tanto, además se explica que cuando alguien, en el caso de una devota pura, trata de maltratarla o de abusar de ella o diferentes cosas, se debe entender que su vida se disminuye muy rápidamente. La vida de la persona que está tratando de hacer ese acto tan mezquino se disminuye. Esa persona puede ser que por sus reacciones kármicas pasadas tenga, por ejemplo, para durar hasta los 80 años, pero esos 80 años disminuyen drásticamente si se atreve a maltratar o hacer que un devoto puro, en este caso una devota pura del Señor, sufra de algún modo. La vergüenza la desacredita. Entonces acá se dice que por muchos de sus generales, por tocar el cabello, o sea, de forma como para desvergonzar a Draupadi, por tocar el cabello de Draupadi, disminuyeron drásticamente la duración de su vida. Y entonces ya con la vida disminuida, ya entonces en la batalla de Kurukshetra le llegó el momento de la muerte. De otra forma era probable que no hubieran muerto allí en Kurukshetra, pero debido a esa conducta tan mezquina, entonces le llegó el tiempo de la muerte. El texto 6 dice lo siguiente: el Señor Sri Krishna hizo que Maharaj Yudhishthira dirigiera 3 Ashwamedhayas, o 3 tipos de sacrificios muy elevados y bien ejecutados, y con eso hizo que en todas las direcciones se glorificara la virtuosa fama de éste, tal como la de Indra, quien había ejecutado 100 de tales sacrificios. O sea, Señor Krishna, guiándose por la escritura del momento, instruyó a Yudhishthira, el rey de los Pándavas, que por favor ejecutara 3 tipos de sacrificios específicos que estaba estipulado en la escritura que se deberían llevar a cabo para garantizar lo auspicioso de un reino naciente, y al mismo tiempo para dar agradecimiento por la victoria. El texto número 7 dice: el Señor Sri Krishna se preparó entonces para su partida. Él invitó a los hijos de Pandu, después de haber sido adorado por los brahmanas, encabezados por Srila Vyasadeva. El Señor también correspondió con los saludos. O sea, ya llegó el tiempo, ya habían pasado unos meses y ya el Señor Krishna tenía que irse para Dwarka, donde estaba allí su casa, sus moradas. Y entonces dice que ya él se preparó y bueno, invitó por supuesto cortesía a los hijos de Pandu para que fueran allá a visitarle cuando ellos quisieran. A veces uno lo hace, ¿no? Cuando uno sale de una casa de visita, les dice: oye, cuando ustedes quieran,
pasen por mi casa, o la invitación queda abierta, o simplemente les dice me deben una visita, ¿verdad? Es una cuestión de cortesía. Y entonces dice que, bueno, ya estaba listo para partir después de ser adorado por los brahmanas, encabezados por Srila Vyasadeva. O sea, se supone que allí también estaba Vyasadeva, el compilador de Srimad Bhagavatam y de toda la literatura védica. Dice que el Señor también correspondió con los saludos, o sea, el Señor también correspondió al protocolo. Los brahmanas, encabezados por Vyasadeva, le rindieron respetos, diferentes cánticos, y bueno, y él correspondió apropiadamente. En cuanto, este es el texto 8, en cuanto él se sentó en la cuadriga para partir hacia Dwaraka, vio que Uttara, atemorizada, se dirigía apresuradamente hacia él. Uttara es la esposa de Abhimanyu. Abhimanyu es uno de los hijos de los Pándavas que en la batalla de Kurukshetra era muy joven y participó en la batalla y fue muerto en la batalla. Duryodhana lo mata en la batalla de Kurukshetra. Entonces su esposa se llamaba Uttara, y entonces también, por supuesto, era una gran devota al Señor. Y cuando el Señor estaba listo ya para partir, Uttara dicen que se le acerca, dice que estaba atemorizada, o sea, estaba llena de horror, y él vio que venía hacia él. Entonces el Señor vio a Uttara, por ahí viene Uttara, la veo muy desesperada y asustada, ¿qué estará pasando? Y él detiene su cuadriga, o sea, retrasa su partida, a ver qué es lo que quiere Uttara. El Señor es capaz de cambiar tantos planes por tal de escuchar y por tal de intervenir, hacer algo por su devoto. El Señor siempre está buscando la oportunidad de hacer algo por su devoto, de la misma forma en que su devoto siempre está aprovechando toda oportunidad para hacer algo por su Señor, o sea, algo para aumentar la felicidad de su Señor. Y ese es el signo distintivo del devoto. El devoto no pierde su tiempo. El devoto es experto en aprovechar todo momento para tener un comportamiento, una palabra, un pensamiento, etcétera, cualquier cosa, de manera tal que pueda realzarse la gloria del Señor y pueda realzarse también la alegría del Señor. Ese es el devoto, ese es el pensamiento que hay en el devoto, ese es el sentimiento que hay en el corazón del devoto puro. Y el Señor, por su parte, está en la misma situación. Él siempre está a la expectativa de ver la más mínima oportunidad para participar de la vida de su devoto y para ponerse al servicio de su devoto. Vamos a recordar que las escrituras explican que la gloria más grande que alcanza el Señor lo alcanzó no por su riqueza, por su fama, por sus poderes místicos, ni por ser Dios, ni nada de eso, sino que la alcanzó porque, aún siendo quien es, se pone amorosamente al servicio de su devoto puro, se convierte, se presta para asumir un personaje de sirviente de diferentes formas, mensajero, áuriga, amigo, lo que sea, de su devoto puro. Y debido a eso, imagínense que la personalidad más famosa de todos los tiempos, de todos los momentos, de todo cuanto pueda haber, la más famosa, poderosa, voluntariamente, sin necesidad alguna, asume el papel de servir a aquel que lo ama, ¿verdad? A su devoto puro. Esa es la gran gloria del Señor Supremo, más que todas las demás glorias. Entonces, el texto 9 dice lo siguiente: Uttara dijo: oh Señor de señores, Señor del universo, tú eres el más grande de todos los místicos. Por favor, protégeme, pues en este mundo de dualidad no hay nadie más que pueda salvarme de las garras de la muerte. Uttara, al parecer, estaba pasando algo vinculado a un peligro de muerte, pues miren la manera en que se refiere al Señor. Primero, como es de costumbre, no le dice cosas que realzan la figura del Señor.
Le dice, oh Señor de señores, o sea, no hay nadie comparado contigo. Uttara sabía que nadie puede ser comparado con el Señor Supremo. Y le dice, Señor del universo, tú eres el más grande de todos los místicos. Además le dice, tú eres Mahayogin, o sea, Mahayogin, el más grande de los místicos. No hay ningún místico que tenga el poder de Krishna, ni siquiera acercarse, por supuesto, al poder de Krishna. Así que aún aquellas personas que andan buscando poderes místicos y tener diferentes poderes de ese tipo en la existencia, aún ellos deberían adorar al Señor Supremo, pues a fin de cuentas Él es el que posee todos los poderes místicos a plenitud. Continúa diciendo, por favor, protégeme, y aquí ella explica claramente, dice, protégeme, pues en este mundo de dualidad no hay nadie más que pueda salvarme de las garras de la muerte. Entonces Uddhava nos recuerda algo, ese mundo material es un mundo de dualidad y esta dualidad parte de un simple hecho. En este mundo material están presentes dos cosas que son incompatibles por naturaleza, el espíritu y la materia. El espíritu, el alma espiritual está en un lugar donde no le corresponde estar, donde la naturaleza no es su propia naturaleza. Entonces aquí hay espíritu y materia, mientras que en el plano trascendental o en el plano, la morada del Señor es solamente todo espiritual. No hay vestigio de materia, por tanto no hay leyes materiales y por tanto tampoco hay modalidad de funcionamiento material. Pero aquí siempre hay dualidad, porque la espiritualidad o el espíritu, o sea el alma, está tratando de ser feliz y de actuar en una naturaleza que no le corresponde. Por eso tiene que considerar la creación de un cuerpo material y queda sujeta después a todos esos aspectos. Eso lo hemos hablado tantas veces. Entonces dice que en este mundo de dualidad no hay nadie más, o sea, está explicando otra razón por la que recurre a él. No hay nadie más que me pueda salvar de las garras de la muerte, o sea, vengo donde tú estás. Fíjense que ella no fue a ninguno de los Pándavas, que eran grandes guerreros, poderosos, grandes generales, que tenían incluso poderes místicos. Ella no fue allí. Ella fue donde estaba el Señor Krishna. El devoto puro del Señor solo recurre al Señor Supremo porque considera que nadie más, aparte del Señor Supremo, puede ser su refugio absoluto. El texto 10 dice, oh mi Señor, tú eres todopoderoso. Una flecha de hierro incandescente se dirige rápidamente hacia mí. Mi Señor, que me queme a mí personalmente, si así es que tú lo deseas. Pero por favor no dejes que queme a mi embrión y que haga que aborte. Mi Señor, ten la bondad de hacerme este favor. O sea, evidentemente hay una sorpresa aquí. Uttara, la viuda de Abhimanyu, está embarazada. Cuando Abhimanyu muere en la batalla de Kurukshetra, el deber de Uttara, según la tradición y escrituras, era seguir a su esposo. Ella debía de haber realizado el ritual conocido en aquel momento como Sati. O sea, de eso hablamos una vez. Es el lanzarse a la pira fúnebre, o sea, cuando se está quemando el cuerpo del esposo, lanzarse a esa hoguera con la mente puesta también en el Señor. Pero ¿por qué esta dama tan recta de los Pándavas no lo hizo? No por temor, porque estamos hablando de mujeres completamente entregadas al Dharma y que no sentían ese tipo de temor por la muerte o a quemarse. No lo hizo porque la escritura prescribe que si tiene a alguien que proteger como un hijo pequeño, entonces está exonerada de ese ritual, pues tiene que ocuparse de cuidar de la criatura indefensa. Entonces ya para ese momento Uttara sabía que estaba embarazada. Así que tras la muerte de su hijo, ella sabe que tiene una expansión, tras la muerte de su esposo, ella sabe que tiene una expansión de su esposo, o sea, de Abhimanyu, en el vientre. Así que ella tiene también un heredero
en el vientre. En este caso es un nieto de uno de los Pándavas. Porque Abhimanyu era hijo de uno de los príncipes Pándavas, de los 5 hermanos Pándavas. Y entonces por eso ella no lo hace. Esto quiere decir que tras la muerte ahora, la decapitación de los 5 niños que eran los herederos principales, aquí queda el último heredero de los Pándavas. Ese embrión que estaba ahí dentro del vientre de Uttara. Entonces Uttara, por eso es que viene. Entonces Uttara viene allí con su sentimiento, bien atemorizada, con el sentimiento de toda madre que sabe que hay un peligro de aborto o de la pérdida del niño que se está formando. Entonces ella describe una flecha de hierro incandescente. Se dirige rápidamente hacia mí. ¿A qué se referirá ella con eso de una flecha de hierro incandescente? Entonces dice: mi Señor, que me queme a mí personalmente si así lo deseas. Mira, le está diciendo: a mí no me interesa, a mí no me importa morir, a mí no me importa que me queme a mí esa flecha, que me destruya, que me haga cenizas, pero por favor, estoy recurriendo a ti porque no quiero que permitas que queme a mi embrión. O sea, aquí está el verdadero motivo de la oración de Uttara. Uttara no viene al Señor porque tiene temor a ella perder la vida, que la quemen, no. Eso no es problema para ella. La muerte no es problema para el devoto puro del Señor. Pero aquí hay un punto diferente. Hay una criatura indefensa que depende de ese vientre, que depende de esa mujer. Y esa criatura indefensa no es cualquier criatura, es un futuro devoto puro del Señor. Así que ella viene: mira, a mí que me pase lo que me pueda pasar, pero a ese niño que está creciendo, que es el futuro heredero de los Pándavas, devoto puro, tuyo, por favor, a él que no le pase nada. Ten la bondad de hacerme ese favor. El devoto siempre está pidiendo por todos y siempre cuando uno lo mira bien parece que se olvidara de sí mismo. Y así es el devoto, pero en este caso está pidiendo no por cualquier persona o criatura, está pidiendo por una persona que es la que va a garantizar que el reinado del Dharma siga progresando en la tierra. O sea, porque si los Pándavas se quedaban sin herederos, entonces cuando los mayores murieran, se iba a acabar la familia de devotos en esta tierra. Y entonces ella dice: no permitas eso, Señor. Entonces, ¿a qué se referirá Uttara con esto de una flecha de hierro incandescente? ¿Cuán peligroso puede ser esto? ¿Qué va a responder el Señor Krishna? ¿O podrá hacer algo Krishna en ese momento? ¿Acaso tomará en serio esta petición de Uttara? Y eso, si el Señor así lo permite y es su voluntad, lo vamos a estar averiguando en el amanecer espiritual de mañana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque necesitamos que en nuestro corazón surja la conclusión de que la suprema personalidad de Dios es el único refugio confiable, seguro, eterno y amoroso al cual se puede recurrir en cualquier plano de conciencia. Y el devoto puro es eso, el devoto puro comprende eso y lo comprende perfectamente, no solo en teoría, sino por experiencia, y cuando comprende eso se entrega a ese refugio. Y tenemos que reflexionar en este hecho, en el comportamiento de Uttara y el pedido de Uttara. O sea, ¿por qué es que Uttara va donde está Krishna? ¿Qué es lo que le pide? Mira, Señor, yo no vengo para pedirte nada para mí, sino para pedirte para esa indefensa criatura. Hay tantas cosas hermosas constantemente en el comportamiento del devoto, hay tantas huellas a seguir. Por eso el comportamiento del devoto puro es tan excelso como el comportamiento del Señor, y por eso el Srimad Bhagavatam muestra constantemente no solo el comportamiento del Señor, sino que realza el comportamiento del devoto puro, porque tenemos que a través de esos comportamientos ir mirando
cuáles son las rutas correctas a seguir si queremos avanzar en el sendero de conciencia de Krishna. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.